California, andamos para Arizona, y yo siempre, hermanos, delante de Dios se lo digo, mi esposa sabe, incluso Villa, los hermanos que me conocen, yo casi nunca traigo cash, siempre pago con mi tarjeta, todo, gasolina, todo. Entonces nosotros íbamos a manejar por más de 2 horas de camino. Entonces íbamos a ir a echar gasolina. Andaba el hermano del salón conmigo y me dijo: hermano, vamos a echar gasolina. Y le dije: pues vamos. Entonces, cuando ya estaba echando gasolina, hermano, ¿qué creen? Quise pagar con mi tarjeta y por alguna razón, hermano, no sirvió la máquina. Me dijo: tienes que ir a ver la cajera de adentro. Y yo otra vez traté, dije: a lo mejor no la metí bien. La volví a intentar y ya cuando quise me dice: tienes que ir a ver al cajero de adentro. Y dije: pues bueno, voy a pagar para allá. Hermanos, aquí es donde viene lo impresionante para mí, es cuando yo digo, no cabe duda que Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Que Dios nos guarda, dice que en el hueco de su mano. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y sabemos que nosotros somos su principal carnada, Él nos va a querer destruir a nosotros. Entonces, hermano, cuando yo venía de regreso de pagar, que nunca pago adentro, cuando yo venía caminando, hermano, nomás volteé, algo me hizo que volteara a ver la llanta de mi carro del otro lado, que yo no la veía. Hermano, estaba así, de aire. Ahí está el hermano del salón de testigos. Bien poquito aire. Entonces, si yo haya pagado con la tarjeta, jamás me haya dado cuenta que mi llanta estaba ponchada y yo me iba a ir a manejar más de 2 horas. De seguro me iba a dejar tirado, no sé, probablemente un accidente, no sé qué haya pasado. Entonces, hermano, fíjense cómo Dios es grande, me permitió que yo volteara a ver, que yo tuve que ir a pagar allá para poder ver la llanta, y ya la tuve que ir con una persona ahí una llantera que estaba cerca, así, me dijo: no, también un clavo a medias, un tornillo. Entonces la tuvieron que reparar y a gusto fuimos, hicimos nuestro viaje. Lo que te quiero decir, hermano, que Dios siempre tiene cuidado con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Amén, agárrate de las promesas de Dios. Dios nos bendiga, hermano. Nuestro pastor con nosotros, Él va a traer la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, que disponga nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Es un gusto, un privilegio poder estar en este lugar, como siempre la fidelidad de Dios, que no lo podamos ver mecánicamente como algo nomás de costumbre, que podamos entender que hoy es un día nuevo, nueva zona cada mañana, y Dios nos ha permitido otro día más estar en su casa, ¿verdad? Y esperamos que así nos encuentre cuando Él venga. Estemos siempre conscientes de que si aquí no aprendemos a adorar a Dios, a alabar a Dios, dice la palabra de Dios que allá estaremos alabándole para siempre, constantemente. Así es de que debe de ir acostumbrándose a familiarizarse con la alabanza, con ese Dios, con su presencia, y irnos desalojando de toda, más bien preocupando de toda clase de pecado, de maldad del mundo, hermanos, porque este mundo va de mal en peor, hermanos. Los creyentes tenemos la posibilidad de poder experimentar su gloria en medio de un tiempo difícil, hermano. Dios nos ha dado esa dicha a los cristianos, que podemos decir, ¿verdad? A través de testimonios, a través de ciertas circunstancias, hemos visto la gloria de Dios. Siempre un problema, nunca se olvide, son testimonios futuros. Todos los que aparentemente son problemas son testimonios futuros, y tenemos algo de qué compartir con el que no creen, hermanos, con los que no entienden, ¿verdad? Como esta tarde les predicaba allá en la otra congregación de lo que fue, lo glorioso que fue el encuentro de la samaritana, de esta mujer samaritana con Cristo, allá cuando se encontró en el pozo de Jacob, ¿verdad? Esta mujer tuvo la dicha de conversar con Jesús, y Él pudo hablarle, ¿verdad?, de lo que eran los beneficios de esa agua viva que viene por medio del Espíritu Santo para todo creyente. Ella experimentó su gloria, ella experimentó su poder, pero ¿qué hay de aquellos hermanos que se van de este mundo sin experimentar su gloria, sin experimentar el perdón, sin vivir esa experiencia gloriosa con el Señor, hermanos? Entonces es triste para uno que ya conoce del Señor, uno que ya conoce la condición, el futuro, la situación en la que se encuentra una persona que no conoce a Dios, hermano. A veces nos hace pensar, nos hace sentir, o no sé usted cómo se sienta, pero sí a veces a la vez nos da un gozo de saber que de allá nos sacó el Señor, pero a la vez nos da tristeza que familiares, que amigos, que personas que tanto
conocemos y queremos y apreciamos, todavía se encuentran en el mal, en el dolor, en el pecado, mis hermanos. Entonces, lo que quiero compartir en esta tarde es las consecuencias del pecado son trágicas. Las consecuencias del pecado son trágicas y lo sabemos como cristianos, pero hay una situación, mis hermanos, que está sucediendo al pasar los años y ver a muchos cristianos, a muchos hermanos en Cristo que vivieron en la vida en una comunión con Cristo y que hoy día se encuentran atrás practicando lo que se le llama la apostasía. Es necesario que con más diligencia podamos exhortarnos, podernos despertarnos a una realidad. Amén, amén. El mundo está emboscando a muchos cristianos. Es una emboscada que le hacen no solamente el mundo. Primeramente, nuestra enemiga más peor es la carne, que ya lo hemos dicho muchas veces. Otro enemigo es el mundo y sus placeres, el mundo y sus deleites. Ese es otro enemigo que está emboscando nuestras vidas. Está tratando de meternos tropiezo, de impedir el que nosotros avanzamos, el que nosotros caminemos. Y otro enemigo pues es el mismo Satanás, el enemigo, el destructor y el mentiroso, ¿verdad? Que el Señor reprenda al enemigo si es que está alrededor de su vida o en la vida de un familiar suyo o en la vida de un cristiano nuestro, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que estamos en una guerra constante, una lucha constante. Amén, amén. Y esto es algo. Entonces, los efectos y consecuencias del pecado, esto es algo que nosotros debemos, no solamente saberlo nosotros, poderle concientizar al hermano, al pariente, al amigo con el que le hablemos, hermanos. Es nuestro deber responsablemente, es nuestro deber, nuestra responsabilidad compartir de estas cosas, de dónde van a pasar la eternidad nuestros seres queridos, ¿verdad? La samaritana comprendió, tuvo un encuentro con el Señor, ¿y qué fue lo que hizo? Fue a decirles a todos los de Samaria que había encontrado a un hombre que conocía, que sabía, que tenía la solución. Y es nuestro deber también nosotros, al igual, de poderle hacer saber a la gente, a personas, ¿verdad? Como les digo, amigos, parientes, todo eso, hacerlo con mucho amor, amén, amén, con mucho temblor, con mucho respeto, y que ellos puedan sentir en verdad que les apreciamos. Y vamos a estar viendo la escritura, ahí la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a ver que el pecado, en primer lugar, empieza a robar la paz. Nosotros sabemos y hemos experimentado por el Espíritu el gozo del Señor, pero ¿sabe qué? Hay mucho cristiano que ha perdido la paz o que está impidiendo el gozo del Espíritu, no tiene el mismo gozo de antes. Algo pasó. ¿Conoce usted cristianos que en un tiempo fueron fogosos, fervorosos, pero que al pasar el tiempo esa paz, ese gozo ha menguado, ¿verdad? Como lo decía en la tarde, que el Espíritu de Dios quiere fluir. Esa agua viva es como una fuente que brota que salpica para vida eterna. Amén. Pero cuando ese río debe de correr, pero les decía que hay ramas, hay piedras, hay hojarasca, hay basura que va atorando todo y que eso ya no deja moverse, esa agua limpia, esa agua cristalina, no fluye ya. ¿Y es por qué? Porque a veces ha entrado pecado a la iglesia, ha entrado pecado a la vida de un ser cristiano, un ser hermano, un hermano, que ciertamente se conoce la verdad, pero eso no implica de que no vamos a estar, ¿cómo se puede decir? Expuestos al pecado, ¿verdad? Dice Juan 1, primera de Juan 1 dice, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que sí estamos expuestos y que sí somos, sí podemos entrar en pecado. Entonces, las consecuencias, primeramente, te roba la paz,
¿verdad? Y yo quiero invitarlos que vayamos a Romanos en el capítulo 1, Romanos 1, en el 3, Romanos 3. Hay otra escritura más. Romanos 3, ¿lo tienen? En el versículo 17, Romanos, los niños, sí, gracias, perdón. Romanos 3, 17, que dice la palabra de Dios, no conocieron camino de paz. Hay, mire hermano, la vida de la persona, la vida del que no tiene a Dios, es una persona que vive en una condición donde es una pena y no conocieron camino de paz. Solamente ahí lo voy a dejar porque quiero tocar varias cosas que implican, ¿verdad?, lo que es nosotros como cristianos. Entendemos lo que es el camino de paz, pero hay personas que no conocieron de paz. Y otra de las cosas que quiero compartir con ustedes es alertarles de que no perdamos el objetivo por el cual Dios nos llamó, y que es de vivir en la paz, en paz con Dios, la paz de Cristo, y en paz con los demás. Vamos a hacer una oración para que Dios haga lo que tiene que hacer a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesús, en este momento, Señor, toma el control, Padre Celestial, de los aires, toma el control de cada uno, Señor mío, de nosotros, de mis pensamientos y emociones, y que todo, Dios Santo, lo que se va a compartir sea, Señor, para redarguir, para corregir, para instruir, para edificar, Señor mío, para alertar, Señor, no solamente a los que estamos aquí, pero los que han de escuchar, Señor mío. Ayúdanos, Dios mío, que en un mundo lleno de agonía y de dolor y de tristeza podamos, Señor mío, verdaderamente experimentar tu paz, experimentar tu gozo, experimentar tu poder, Señor mío, para romper cadenas, para romper, Dios mío, con toda cosa, Señor, que trae maldición, que trae estorbo, Señor, y que podamos ver a nuestros seres queridos, ver su gloria, Señor, en ellos, ver tu poder en ellos, y ver, Señor, tu perdón, tu gozo y tu paz, Señor, en ellos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Mis hermanos, es glorioso saber que el Señor nos permitió ver conocido la paz de Dios. Amén, amén. La paz de Cristo, la que Él prometió. ¿Se acuerdan que Jesús prometió? He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos dice: la paz os dejo y la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es gloriosa la paz de Cristo, hermanos. Verdaderamente no hay nada mejor, no hay nada que pueda compararse con la paz de Dios y la paz de nuestro Señor en nuestras vidas. Mas sin embargo, hay, como les digo, hay un peligro en la iglesia, en el cristiano, tanto individual como en general. Cuando entra el pecado en una iglesia, en un pueblo o en una casa, mis hermanos, se empieza a perder lo esencialmente importante del cristiano. Ese tesoro incalculable que tiene que ver con lo que es el fruto del Espíritu, la obra de Dios en el creyente, y empieza con uno, y luego hace un efecto. Así como en las cosas de Dios es glorioso cuando entra un foco y se prende un foco y hay otro, pues hay luz, podemos ver claramente. Pero cuando empieza a fundirse un foco y luego otro y después nomás está uno es el que está dando luz nomás en vez de todos, ¿qué es lo que sucede? Se va perdiendo la luz. ¿Qué es lo que Jesús quería que fuéramos nosotros los cristianos en este mundo? Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Yo soy la luz de este mundo, y les he dado la luz a ustedes, porque el mismo Espíritu que estuvo en Cristo es el mismo Espíritu que está en la iglesia. Amén, amén. Resplandeciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Sin embargo, el Espíritu de Dios se puede entristecer, el Espíritu de Dios se puede apagar. Entonces, ¿qué tanto en verdad entendemos que el pecado, verdad, que si se nos hace fácil pecar, ya entendemos que es pecado, pero si se nos hace fácil, si hacemos caso omiso y tratamos
de vivir una vida en el libertinaje, una vida que dices, no, pero esto no está mal y lo hacemos, de repente empieza a haber un efecto dominó en nuestra vida. Ya, de efecto dominó me estoy refiriendo a que ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no testificamos, ya no compartimos, y de repente nuestras maneras de vivir y nuestra rutina, nuestra vida cristiana se vuelve rutinaria, digo, y empieza solamente a vivir una vida monótona, una vida lejos de lo que en realidad Dios quería, que el fuego del Espíritu de Dios estuviera en cada creyente o en cada congregación, ¿verdad? Porque ciertamente Dios habla personalmente, pero también habla a las iglesias, ¿verdad? Saben de los mensajes a las 7 iglesias. Y es importante que esos mensajes son para hoy día nosotros también, para alertarnos, para que nosotros estemos conscientes de lo que fue el primer amor, qué fue el acecho, las acciones que hacíamos cuando nos convertimos. ¿Se acuerda qué hacíamos? Pero ¿qué ha pasado? ¿Acaso hemos conocido menos? En el tiempo que hemos estado como cristianos, ¿hemos conocido menos o más? Más. Por lo tanto, debe de ser mejor o mayor la obra de ahora que la obra de antes. Entonces, el pecado trae consecuencias. El pecado, estoy hablando del pecado que se comete inconscientemente o conscientemente. Los que no conocieron camino de paz, pues es triste todavía, ellos todavía no comprenden, no saben. Pero usted y yo, que sí conocemos ese camino de paz y que tenemos que andar por ahí. Así es. Tenemos que buscar, en verdad, vivir en las sendas antiguas. Tenemos que caminar por la senda antigua, porque los caminos de hoy nuevos, sean religiones, sean doctrinas, son caminos de muerte, son caminos escabrosos, son es tenebroso caminar en caminos de muerte, y por ahí caminan muchos seres queridos nuestros. Entonces nosotros tenemos que saber de dónde Dios nos sacó de allá, para que vivamos en la paz de Cristo. Amén, amén. ¿Verdad? Por eso saludamos la paz de Cristo. Amén. No más que sea cierto, porque si ya lo agarramos de saludo y no es verdad, pues hermanos, eso ya no, tampoco. Tenemos que verdaderamente considerar ese saludo como una realidad en nuestra vida. Así es, patrón. Y desearle a un hermano que la paz de Cristo, mi hermano, abunde, que la paz de Cristo sea contigo. Amén. Verdaderamente. Y asegurarnos o hacer algo para que eso sea una verdad, porque hay hermanos que de verdad están batallando, hermanos, han caído en pecado y no se pueden levantar. Pero ¿cuál es nuestra reacción? O debería ser nuestra tarea, nuestra labor como cristianos. ¿Qué debería de hacer? Cuando peca un hermano, cuando cae en pecado, cuando flaquea, ¿qué hacemos regularmente? Yo pensé que era cristiano. No, ha caído, ha resbalado. Hay que ayudarle, hay que orar por ellos, hay que hacer. Hay que hacer esto. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí. ¿Creen que me equivoqué? Porque no, quería enseñarles que me pegué, que estos dedos, me pegué en este dedo y estos dedos vinieron a que no le doliera el dedo. Gloria a Cristo. Sí. Tal vez no se le va a olvidar lo que pasó. No creo que. Hay que hacer así los cristianos. Pero en muchas congregaciones, hermanos, miran a uno débil y lo mandan para afuera. ¿Ha visto usted gente que la han mandado afuera? Y no creo que son gente, no, a veces son los meros pesados que están ahí, los meros encargados, los que hacen tropezar a los otros, hermanos. Fíjense. Los que supuestamente se les da un cargo de ayudar. ¿Por qué? Porque no se pone a cualquier persona. No se pone a quien sea de ujier, de diácono. Se les está poniendo, ¿con qué propósito? Que son los que se encarguen para ayudar al cuerpo de Cristo, para que sepan cómo hacer cuando hay problemas en la congregación. Los diáconos, los ujieres, aquí se requiere de eso. Pero son gente
que tiene que ser gente de Dios, que ama a Dios, que ama su palabra, que ama su obra. Amén, amén. Pero cuando alguien cae en pecado, se quebra, se rompe, ¿verdad? Roba la paz. Ya no hay paz. Otra cosa que hace el pecado es que rompe la comunión con Dios. Le digo esto porque eso sucede aún en cristianos, no en no cristianos. ¿Usted cree que uno que no es cristiano ha tenido comunión con Dios? Él no sabe nada de eso. Lo único que conoce es sus creencias, tal vez, que ha traído de ancestrales, de donde venga, ¿verdad? Pero no conoce a Dios. Pero uno que ha tenido una comunión con Dios, sí tiene el riesgo de romper la comunión con Dios. Y lo podemos ver desde el inicio de la humanidad, desde Adán y Eva. ¿Usted cree que Adán y Eva tenían comunión con Dios? Claro que tenían comunión con Dios. Pero un día cayeron en desobediencia, desobedecieron, por allí no y por allí le dieron. Entonces se rompió aquella íntima comunión que había entre Dios y el hombre. Y esa es la condición. Eso es lo que sucede con un cristiano que caminamos con Dios, que andamos con Cristo, que tenemos esa comunión con Dios. Amén. Esto sucede en grandes, en jóvenes, en mayores. Aquí no importa la edad, ni importa tampoco el tiempo. No vale, no cuenta el tiempo que tenga de cristiano la persona. Sencillamente, cuando entra el pecado, una de las consecuencias es que rompe la comunión con Dios. Una vez que se rompe la comunión con Dios, ya nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los demás, ya nuestras actitudes cambian, ¿verdad? Si usted nomás fíjese con ya sea su esposo, su esposa, su hijo, cuando no ore y ya no tenga comunión con Dios, por cualquier cosa ¡pum! Nomás trate, usted mismo, sea sincero, usted mismo cuando no ha orado, no ha leído la palabra, no está en comunión con Dios, cualquier cosa se prende, cualquier cosa. No ocupa ni mucho cerillo ni mucha pólvora. Así nomás con paz, ¿verdad? Porque no, primero se ha roto la paz. En segundo, ha roto con la comunión con Dios. Y ya no tiene el temor, ya no tiene la misma, yo creo que no hay nada mejor que la comunión con Dios, mis hermanos. Amén, amén. No hay nada más glorioso de un cristiano que caminar con Dios. Amén. Con Dios caminó Enoc al punto que se lo llevó. Amén. Entonces, cuando uno está en comunión con Dios, una de las evidencias es que usted va a poder soportar, paciente, va a ser consciente de que lo que usted le haga o le diga a su compañera, a su compañero, a su amigo, a su trabajador, va a afectar probablemente para todo el tiempo de su vida. Hay cosas que a veces son o hacemos que son irreparables. ¿Usted cree que nuestras actitudes o una acción nuestra puede ser de tropiezo para la vida de otras personas? Quiero que sepa que sí. Pero eso no lo hacemos a menos que haya roto ya con la paz de Cristo y con la comunión con Dios. Otra de las cosas que suceden cuando venimos a cometer pecado es que quita el valor. Quita el valor no valor de precio, sino quita como el valor de compartir el evangelio. No sé si me explico. Cuando usted está bien con Dios, usted comparte el evangelio con valor. Pero cuando usted le falla y peca ante Dios, se le va el valor. Como de repente ya no se anima. ¿Me explico? Eso que usted compartía con valor, y ahora ya no, como que ya no tiene valor, como que usted, por consecuencias del pecado, porque usted dice, no, va a decir igual que ustedes, no. Me va a decir que, ¿verdad? Y muchas veces el acusador, y no nomás el acusador así directamente, a veces el acusador busca a la persona más indicada para decírtelo. Ya sea tu amigo de trabajo, ya sea tu compañero, hasta tus hijos, tus hijas.
¿verdad? Sin embargo, la esencia, el problema que existe cuando entra uno, cae en pecado, es que ya no hay valor. Te da temor predicar el evangelio, te da miedo. Antes no le temías a nadie y de repente ya le tienes miedo a todos. ¿Cómo? ¿Quién manda? ¿El arriero o los burros? ¿Quién manda? A ver. No. Dios no escogió al mundo para predicarle a los cristianos. No, Dios escogió a su iglesia para predicarle al mundo. Pero cuando cae en pecado la iglesia, entra ese miedo, ese temor, esa inseguridad. ¿Cuántos están entendiendo? Tal vez estoy en la iglesia equivocada, como que no me entienden, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo? Espero, Otra de las cosas que el pecado, las consecuencias, lo que hace es esclaviza. Es algo similar, pero el pecado esclaviza. Te hace reo, culpable. Y no necesitas estar tras unas rejas físicas, no, sencillamente hay rejas invisibles que te esclavizan, te llevan preso, te llevan cautivo. No, ni Satanás ocupa meter sus manos ahí. Somos nosotros que hemos dado esa puerta, la hemos abierto, porque no es Satanás el culpable ahí. Porque toda la culpa al diablo, no creo. El diablo dice, no hombre, yo ni estaba allí, es más. O el diablo está en todo lugar. No. El diablo no está en todo lugar. El único que está en todo lugar es Dios, nuestro Señor, que nos está ahorita escuchando, a ustedes ahí sentados y yo aquí. Amén. Él está en todo lugar. El diablo no. Ay, tiene chichincles, demonios se llaman, pero también no creo que anden por aquí, no mucho. Tal vez haya uno que otro ahí colado que quiere meterle sueño y cosas por el estilo, ¿verdad? Te empieza a decir, duerme. No se deje. Diga, no, espérate, estoy escuchando de que algo de lo que está diciendo como que me está pegando. Carne, sujétate. Amén. Y si no es alguno de aquí, alguno del que está grabándose, alguno del que me está escuchando por allá, en Guatemala, en Salvador, Honduras, Nicaragua, no sé. Pero Él está escuchando. Amén. Está escuchando los efectos del pecado, ¿verdad? Tal vez fue un cristiano que tuvo, es triste, hermano, ver un cristiano que estuvo bien cristiano y ahora le sirve al mundo, ¿verdad? Hay gente que cree que esos nunca fueron salvos. No, sí fueron creyentes. Pues, la apostasía eran creyentes que se volvieron atrás. Entonces, ¿cuál es la apostasía? La apostasía es de creyentes que se vuelven atrás. Entonces, no hay de que no se puede. Entonces, son efectos. El pecado esclaviza, ¿verdad? En Romanos 6:19, que dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se fija? Hay una situación en la que estábamos antes y una manera de vivir. Nosotros exponíamos, más bien sacrificábamos, nos esforzábamos a veces para hacer cosas que a Dios no eran agradables, ¿verdad? O usted no hacía cosas extremas para el enemigo, para la maldad, para el mundo, para la iniquidad. ¿Sí? Hacíamos. Mire, hermano, la gente hace, ni los cristianos hacemos tal cosa para Cristo como ellos lo hacen para sus ídolos y para sus dioses y para sus cosas, para el mundo. Gastan ni lo que usted no da ni en un año la ofrenda. Gastan dinero, hermanos. Hacen sus fiestas, meten de todo para hacer fiestas, para darle vuelo a la carne. Y por eso Pablo dice que esa es una esclavitud. Supuestamente ellos están contentos.
Lo que no saben es que les son fieles al enemigo. El único que está contento es el enemigo. Ahí la fiesta, está el enemigo con todo. Y cuando hablo de fiesta, hablo de todas las casi fiestas que hacen la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios, aún lo que sacrifica a lo religioso, dice la Biblia que a los demonios los sacrifican, que Dios no recibe esos sacrificios. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuánto más? ¿Verdad? Que nosotros podamos entender que el pecado como consecuencia esclaviza la condición de una persona. También hay otra cosa que hace el pecado, es que conduce a la muerte. Conduce a la muerte, da luz a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Eso es Biblia, eso es un versículo evangelístico. La paga del pecado es muerte, es vida eterna, ese es 6:24. Y 3, el 6:24, 3:23-24, sí es cierto, la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Exactamente, hermano. Pero hay otro que dice que hay muchos versículos, ¿verdad?, que Pablo enseña de que cuando da a luz el pecado, entra lo que es la muerte. Entonces lo que hace el pecado es que conduce a la muerte. Esto es algo para que nosotros estemos en una alerta de cuidar verdaderamente cada paso que damos en la vida, hermanos. No es aquí de venir el domingo a la iglesia, es de poder nosotros crecer a una plenitud, a un conocimiento mayor, de podernos conducir santa y piadosamente nuestro peregrinar aquí en la tierra. Amén. De saber cómo caminamos y dónde nos metemos, ¿verdad? Sí. Hay calzado que se usa para ciertos lugares donde hay espinas, ¿verdad? Porque hay lugares que hay espinas que no pueden andar con sandalias, así como anda ahí con sus chancletas, no. Hay lugares que hay espinas gruesas y hay que saber como cristianos cómo andamos, cómo caminamos, qué es lo que hablamos, hermanos. Ha llegado un tiempo donde parece ser como que se ha camuflajeado la iglesia con el mundo. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Las consecuencias y los efectos que hace el pecado, en verdad, usted y yo lo estamos viendo con nuestros ojos. Y tenemos que clamar a Dios, tenemos que avivar el don de Dios, tenemos que despojarnos de todo peso que nos está impidiendo y correr la carrera con más fervor. Con más fervor, más cuando veas que aquel día se acerca. Entonces, aparte de que conduce a la muerte, también cierra nuestras bendiciones, cierra también. Cuando digo bendiciones, no hablo de las cosas terrenales, hablo de los dones espirituales. ¿Cuántos saben que Dios da dones espirituales? Amén, gloria a Dios. Y a veces, aunque hay muchos dones espirituales, a veces no contamos ni siquiera con un don, fíjense. ¿Para quién son los dones? ¿No acaso son para nosotros esas promesas? Amén. ¿Y cuál tenemos? ¿Verdad? No tenemos el don, ni siquiera el de ciencia, el de conocimiento, el don de discernimiento, el don de, ¿qué más? Profecía, el don de milagros, el don de lenguas, el don de interpretación, el don de expresión de espíritus. ¿Para quién son esos? Para la iglesia. Hermano, cuando el hombre vive en una comunión con Dios y no tiene relación con el pecado, no anda en el pecado, esa persona disfruta más la vida cristiana. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Estoy hablando con la iglesia, hermano. Amén. Es Dios quien quiere repartir dones a todos. Amén, gloria a Dios. Y eso se tiene que anhelar. Pero cuando entra el pecado, no queremos. ¿Para qué? Porque sabe usted que cuando tenemos dones nos activa más a la obra de Cristo. Amén. Y a veces lo que la iglesia no quiere es activarse.
no se quiere activar, quiere mejor poquitos y ya, poquitos, porque si son muchos, más trabajo, más esto, no, poquito nomás, ¿verdad? No quiere muchos, quieren poquitos hijos. Antes eran de a 12 para arriba, hoy nomás con dos, uno, tres máximo. Y esto lo saben las hermanas mayores, las señoras, que ya vivieron, ¿verdad? Hoy no, uno, dos. Y en la iglesia también queremos 1 o 2 espiritualmente. Con unos 2 que me gane al año, con esos. Y se me hace mucho, ¿Cuántos podemos ganar? Si tuviéramos en verdad la dicha gloriosa de pedirle al Señor un don para usarlo, ¿sabe qué? Van a venir varias personas, no 1 o 2. ¿Cuántas pueden venir? A ver, dígame si aquí diera el Señor el don de milagros a uno, que se levantara ya no digo muerto, porque eso ya es pedir en estos tiempos demasiado, pero vamos a decir que se levante un paralítico. ¿Se convertiría uno de sus familiares del paralítico? No, hombre, esta iglesia yo pienso que no acabarían ni los familiares del paralítico. Ya no digo los que lo conocieron al paralítico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? ¿A dónde? ¿Y quién nos llamó? ¿Y para qué estamos, hermanos? Tenemos que quitar el pecado, tenemos que quitar esa tranca, tenemos que quitar esas cosas que están impidiendo los ríos de agua viva del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Aquí se los digo a mis hermanos que en el mundo entero me van a escuchar, a todos los que son de Cristo. Entonces, el pecado cierra esa bendición de poder experimentar la gloria de Dios. Así es de que, mi hermano, si alguna de esas cosas no están sucediendo, medite en esas cosas. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué no estoy haciendo que no te ha agradado? Porque saben que no solamente es pecado hacer una maldad y una iniquidad, sencillamente saber hacer el bien y no hacerlo nos cuenta como pecado, porque estamos impidiendo. Tenemos las llaves del reino y estamos cerrándolas. Ni entramos nosotros ni dejamos entrar a los demás. ¿Cuántos están aquí? Amén. Esta palabra no creo que nomás aplica a los fariseos, no. Aplica a todos los que sabemos qué es nuestro trabajo, nuestra labor como iglesia, y no lo estamos haciendo. No nos pulimos, tenemos que hacerlo mejor. Porque ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿No es acaso llevar buenas nuevas de salvación a la gente? Amén. Buenas nuevas de salvación. Es todo. Eso es el evangelio. ¿Cuántos saben qué es evangelio o evangelismo? Evangelio es llevar buenas noticias a las personas. Pero ¿qué les estamos llevando? ¿Qué noticias les damos? ¿Verdad? Y esas buenas noticias se encuentran en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentran en su nombre, porque son 4 cosas en las que se empiezan. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que hay salvación en el nombre de Jesús? Amén. Miren, ¿qué dice aquí? Solo en Jesús hay salvación. Hechos 4:12. ¿Saben Hechos 4:12? Sí. Solo en Jesús. Entonces hay que decirle, mira, has buscado aquí, has buscado allá. Hoy te invito a que busques a Jesús. Amén. Él no está lejos. Ya. Y eso ¿sabe qué? Eso fue lo que hizo la samaritana. Tenemos que aprender de